Ay, todavía no. Ok, muy buenas tardes a todas y todos. Los saludamos con mucho afecto desde el municipio de Oaxaca de Juárez, la Subdirección de Juventud, Deporte y Recreación de la Dirección de Desarrollo Humano. Nos encontramos para hacer este conversatorio titulado Mujeres Jóvenes en las Ciencias y Humanidades. Esto con el principal objetivo de generar un diálogo intergeneracional que nos permite reflexionar sobre la importancia de que las mujeres se profesionalicen en el área de las ciencias y humanidades, convirtiéndose así en un factor inspiracional que fomente el estudio y la profesionalización de más jóvenes, niñas, niños y adolescentes en el desarrollo de estas ciencias y sobre todo también de las humanidades, brindando así mayores oportunidades para el desarrollo de la sociedad oaxaqueña de la capital. Para continuar, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan. Doctora Rebeca Sosa Fonseca. Nos acompaña también la física Estela Margarita Puente Leos. Nos acompaña también la literata Nadia López García, y nos acompaña también Yolotzi Mariana Morales Pacheco. También contamos con la presencia de Juan Antonio García Torres, presidente nacional del CONJUVECH, y David Silva Roy, vicepresidente del CONJUVECH. De igual manera, nos acompaña la maestra Evelyn Sally Martínez Rasgado, directora del Desarrollo Humano del municipio de Oaxaca de Juárez, y el ciudadano José Manuel Bichido Luna, subdirector de Juventud, Deporte y Recreación del municipio. A continuación, les daré la palabra para un mensaje de bienvenida a cargo de Juan Antonio García Torres, presidente nacional del CONJUVECH. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer al municipio de Oaxaca de Juárez por apoyarnos y por abrir estos espacios que en coordinación hemos preparado para todas y todos los que nos están viendo. Como bien se dijo, la participación no solo de los hombres, sino también de las mujeres y de todos los ciudadanos es importantísimo en el área de la ciencia y las humanidades. Una de las cosas que nosotros hemos trabajado es precisamente de fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Oaxaca y en México. Buscamos promover una educación de calidad para todas y todos. Como bien es uno de los objetivos de la Agenda 2030 y esperamos aportar nuestro granito de arena con estos espacios y otras actividades que dentro del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades, como CONJUVECIL, hemos estado realizando. De verdad que muchísimas gracias a las ponentes por darnos un poco de su tiempo y compartirnos de su conocimiento y de su experiencia, y esperamos que sea del agrado de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. A continuación escuchamos un mensaje en el marco del conversatorio de David Silva Roy, vicepresidente del CONJUVECH.
Hola, buenas tardes a todos y todos. En primer lugar, me alegra saber de que las personas que nos están visitando ahorita en las redes sociales tengan el tiempo para escuchar de estas pláticas informativas y de conocer la experiencia que nos dan estas investigadoras comprometidas con la ciencia. Como lo mencionó mi compañero Antonio García, el Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades tiene el objetivo de ser un espacio para las y los jóvenes mexicanos que quieran desarrollarse en temas de ciencia, tecnología, humanidades y de cultura. En estos últimos segundos quiero compartir mi gran alegría con las investigadoras y las mujeres comprometidas con la divulgación de la ciencia. Tengo el gusto de conocer a la doctora Rebeca Sosa Fonseca, que es una investigadora académica de la UAM Iztapalapa, y a la cual de ella he aprendido muchas cosas, como por ejemplo, si uno quiere lograr sus objetivos, puede hacerlo sin ningún problema. De la física Margarita, he aprendido de que la ciencia no es algo aburrido o tedioso, lleno de fórmulas. Siempre buscamos la parte divertida a todo. Y es importante hacer divulgación respecto a esto. A la compañera Mariana, que me ha enseñado como divulgadora de la ciencia, que es importante siempre ver al lado a las personas y apoyarlas. Ella ha encabezado muchos proyectos que han ayudado a la sociedad oaxaqueña. Finalmente, a la compañera Nadia, que no he tenido el gusto de conocerla, pero estoy seguro que con la ponencia, con las pláticas, con las actividades que ella hace, me da a conocer que es una persona comprometida con la sociedad oaxaqueña y que es un ejemplo a seguir para todas y todos. Muchas gracias, investigadoras, muchas gracias, compañeras dedicadas a la divulgación, que se toman el tiempo para darnos a conocer todo lo que han hecho. Y un fuerte aplauso a ustedes. Muchas gracias, David. A continuación, le solicitaré a la maestra Belizali Martínez Rasgado nos pueda dar un mensaje en torno al conversatorio Mujeres Jóvenes en las Ciencias Humanidades. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar esta tarde con ustedes a través de esta plataforma. Y bueno, estamos cruzando por un momento difícil en todo el mundo, también en el país y en Oaxaca, por supuesto. Yo les quiero agradecer a nombre del presidente municipal, Osvaldo García Jarquín, y de la Dirección de Desarrollo Humano, por supuesto, su valiosa participación en este espacio que fue creado para reflexión intergeneracional sobre la profesionalización de las mujeres en el ámbito de las ciencias y humanidades. Agradecemos particularmente la colaboración del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades y la participación de las valiosas panelistas que hoy nos acompañan en este conversatorio virtual, Mujeres Jóvenes en la Ciencia y Humanidades. Gracias a la doctora Rebeca Sosa Fonseca, profesora, investigadora del Departamento de Física de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este mes de la juventud aquí de manera virtual, haciendo equipo con el municipio de Oaxaca de Juárez. Muchas gracias también a la física Estela Margarita Puente Leos, un gusto conocerla. A la es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Nadia López García, poeta, pedagoga, promotora cultural y tallerista bilingüe. Muchísimas gracias, Nadia. Me considero tu fan. Hace mucho que buscábamos un acercamiento contigo. Blanquita lo sabe. Y bueno, afortunadamente ahora coincidimos en espacio, en tiempo, y agradezco muchísimo que estés aquí para las y los jóvenes de nuestro municipio. A Yolotzin Mariana Morales Pacheco, presidenta de la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico. Muchísimas gracias, Mariana, por tu apoyo. En este conversatorio tendremos intercambio de experiencias sobre los retos y las oportunidades que enfrentan las niñas y jóvenes para desarrollarse en los campos científicos y tecnológicos. Muchísimas gracias, Antonio García y David Roy, por ser el enlace para poder llevar a cabo esta importante actividad para nosotros en este mes de la juventud. Este espacio se abre hoy para las mujeres jóvenes en el marco del mes de la juventud. Es un foro para todas y todos. Aunque se titule un foro para mujeres, es para todas y todos. Es un foro en el que vamos a replantearnos qué tipo de sociedad del conocimiento queremos
y qué realidades queremos construir. Según datos de la UNESCO, menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Estamos desaprovechando la creatividad e innovación que pueden aportar las niñas y mujeres. Todas y todos tenemos un gran reto, el fomento de la ciencia y las humanidades desde el hogar y los centros educativos para que las niñas aspiren a ser astrónomas, a ser químicas biólogas, sociólogas, antropólogas, para que quieran ser filósofas y por supuesto también matemáticas. Desde casa procuremos fomentar el interés científico, recuperemos el don de maravillarnos con la naturaleza. Dejemos que nuestros niños y niñas pregunten, que conserven esa curiosidad que desarrollan. En este contexto de pandemia, cada vez nos queda más clara la necesidad de fomentar la ciencia, de crear una sociedad con un enfoque más humano. Nos hacen falta en el mundo científicas y científicos, y las mujeres tenemos muchísimo que aportar. Es hora de impulsarnos unas a otras, de no ser minoría en los salones de ingenierías o ciencias, de que el trabajo de las mujeres en estos campos se visibilice, que compartamos y que inspiremos. Este es un espacio para conocer más sobre el pensamiento científico y humanista femenino, para escuchar las voces de las mujeres que están al frente y que están investigando, enseñando y creando redes de conocimiento y divulgación como ustedes. Desde la administración municipal encabezada por nuestro presidente municipal Oswaldo García Jarquín, y en este espacio reafirmamos nuestro compromiso con la educación y la juventud de Oaxaca de Juárez en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, podremos volver a abrir nuestros espacios como el Observatorio Municipal y reactivar las actividades de fortalecimiento educativo en las escuelas. Gracias de nueva cuenta a las panelistas, Antonio también, a David Roy, por supuesto también a nuestra moderadora Patricia Lavarriega, al subdirector de Juventud, Deporte y Recreación, José Manuel Bichido, por fomentar estos espacios y demostrar que podemos abrir espacio a las mujeres, a Blanca Santaella, jefa de Juventud, por organizar esas actividades y por compartirnos ustedes también sus experiencias. A quienes están siguiendo esta transmisión también, gracias por su interés, por invertir su tiempo. Y hoy seguramente alguien del otro lado de la pantalla reafirmará su vocación científica y humanista. Les mando a todas un abrazo fraterno. Sabemos que es complicado comunicarnos a través de esas plataformas. Sin embargo, también hemos roto barreras y hemos aprendido a crear estos lazos a través de la tecnología. Les abrazo mucho, les agradezco, espero verlas muy pronto en persona y gracias por estar aquí. Feliz mes de la juventud a todas y a todos. Un abrazo. Muchas gracias, maestra Evelyn. A continuación, y para dar comienzo con el foro del día de hoy, voy a presentar a una persona quien va a estar a cargo de la conducción de este evento y sobre todo también a quien pues quiero que conozcan, una querida amiga también, Patricia Lavarriega Armas. Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, activista juvenil, participó en el primer Congreso de la Mujer Oaxaqueña en el 2019, convocado por el Congreso del Estado de Oaxaca. Actualmente directora de Mujeres Líderes del Distrito 15 por la Alianza Global de Jóvenes Políticos de Oaxaca y miembro del CUNJUP, a quien a continuación le cederé la palabra para que continuemos y empecemos con este conversatorio y procedamos con la presentación de nuestras panelistas. Muchas gracias a todos y todas. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En el marco del Día Internacional de la Juventud, sean todos bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio Mujeres en las Ciencias y Humanidades. Saludos a todos y a todas quienes a través de estas plataformas digitales nos acompañan. Este instante nos congratula con la asistencia de grandes mujeres jóvenes que con su gran trayectoria han ayudado a transformar la visión de otras mujeres. Me complace presentarles a la física Estela Fuentes León, licenciada en física por la Facultad de la UNAM. Ha participado en diversos proyectos de docencia de investigación en las áreas de físicas, biométricas, fluidos, termodinámicos,
Ha impartido cursos a nivel licenciatura, 3 grados, cursos para profesores de bachillerato y de la licenciatura, presentando trabajos en los congresos nacionales e internacionales. Tiene trabajos publicados en memorias de congresos, artículos de enseñanza y de divulgación científica. Ha elaborado material didáctico de diversos y ha participado regularmente en eventos de divulgación y ciencia. Es un gusto saludarla, física. También saludo con mucho respeto a la doctora Rebeca Sosa Fonseca. Es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con maestrías en doctorado realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, especializada en estudios de propiedades ópticas de materia durante los últimos años. Ha tenido especial interés en abordar problemáticas relacionadas con la ingeniería de materiales avanzados, cuyos resultados se han publicado en 40 artículos de investigación y en revistas con arbitraje a nivel internacional y nacional, cuyas citas son más de 300 creadas, 3 memorias extenso y 22 conferencias magistrales y 36 conferencias de divulgación de ciencia en eventos especializados en carácter nacional e internacional, 60 trabajos presentados en eventos nacionales e internacionales y ha dirigido 3 tesis y 2 tesis de doctorado. Muchas gracias por acompañarnos. También es un honor presentar a Yoxelis Mariana Morales Pacheco, orgullosamente originaria de Cuilapán de Guerrero, en el estado de Oaxaca. Es estudiante del último trimestre de la licenciatura en física en la Universidad Autónoma Metropolitana, cofundadora y actual presidenta de la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, así como miembro de la Sociedad Científica y coordinadora de diversos eventos científicos en el municipio del estado de Oaxaca, así como en la primera y segunda feria de las ciencias en el municipio de Oaxaca de Cuilapán de Guerrero 2018-2019. Ponente en la Noche de las Estrellas, edición 2017-2018 y 2019. Tallerista de experimentos científicos en el Jardín de Guzmán, en las ciencias del Centro Deportivo Israelita y diversos eventos de ciencias en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Un gusto contar con tu presencia, querida amiga. También me complace presentarles a Nadia López García. Ha participado en distintos resores y talleres, festivales tanto en México, India, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas del 2015 al 2017 en el área de poesía. Recibió el premio a la creación literaria de lenguas originarias Centennial 2017, en el Premio Nacional de la Juventud 2018 y el Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2019, considerada como parte de los mexicanos más creativos 2018 en las categorías de literatura por la revista Forbes. Desde 2018 es miembro de la Team America Studios Asociación, autora de poemas de Livio Dixon y Sierra Mozara. Sus obras han sido traducidas a árabes, ingleses, francés, bilingüe, india y catalán. Es un gusto acompañarla. Sin duda alguna, esta tarde será de gran aprovechamiento y divulgación científica al contar con tan grandes mujeres preparadas. Damos inicio al primer bloque de preguntas de esta tarde. Doctora Rebeca Sosa, antes de cederle el uso de la
la palabra, me dirijo a usted con mucho respeto, preguntándole cuál fue su motivo principal para acercarse a la ciencia y hoy desempeñarse como profesora de la UNAM. Doctora Rebeca Fonseca, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Pati. Pues les voy a contar la historia de cómo decidí estudiar esta carrera, tan difícil para muchos, sin embargo tan encantadora, tan maravillosa para otros como a nosotros que nos gusta la física. Yo empecé pues a darme el gusto de estudiar esta parte de las ciencias, porque desde secundaria lo que me gustó fue el álgebra. Yo en mis inicios de este interés por la ciencia, en la secundaria, cuando me empezaron a dar las bases del álgebra, dije, de aquí soy. De manera que pues me fui en esa dirección, porque pues estuve explorando otras posibilidades y definitivamente estudiar medicina, arquitectura, no me sentía yo a gusto. Y me seguí hasta entrar a la facultad, a la carrera de matemático en la Facultad de Ciencias. Sin embargo, cuando ya en el tercer semestre vi que había otras, como que el área se expandía si me cambiaba a física, y lo hice. Y me encantó, porque entonces vi que las matemáticas se podían aplicar a otras ramas de la ciencia, a otras disciplinas, a otras áreas. Y me gustó mucho porque no solo vi la parte de la astronomía en el mundo macroscópico en el que vivimos y entender esos fenómenos, sino también el mundo microscópico. Y eso también me agradó. En la parte de la historia de la mujer en las ciencias no es muy grata. No es muy grata porque en algunos periódicos, en algunos libros se ha hablado de que la mujer en la ciencia ha sido invisible y condenada al olvido. Sin embargo, bueno, y también se ha puesto en tela de juicio sus actividades como investigadora. Sin embargo, a lo largo de la historia han habido claros ejemplos de mentes de mujeres brillantes y no hace falta decir más. La misma esposa de Albert Einstein, Marie Curie, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo de Mileva Einstein era muy brillante. Tan era así que le ayudaba a hacer sus tareas. Es indiscutible la labor que hizo Marie Curie y otras en otros campos, ¿sí? Ya no menciono más porque sería difícil mencionarlas a todas. Pero no somos muchas. O no hemos sido muchas hasta hace poco. Puedo decir que hasta a lo mejor Margarita puede abundar más en eso, ya que está en la Facultad de Ciencias, que es la cuna de las ciencias en México, pero no éramos contadas, a veces éramos 3 o 1 en cada generación de mujeres estudiando ciencias o física. Había más en biología, desde luego, y en química. Pero en física no tanto, en matemáticas menos. Sin embargo, aquí estamos, nos gusta lo que hacemos. Por fortuna nos mantuvimos firmes en hacer estas labores, estas actividades científicas y nos dedicamos mucho al área experimental. Hoy día es muy satisfactorio haber educado ya a varias científicas, a varias estudiantes mujeres que tienen grandes posibilidades de ser brillantes y ejercer una carrera digna en la parte de la ciencia
y yo me siento pues realmente muy honrosa, muy, muy agradecida por estar en esta formación de estas nuevas generaciones de mujeres en la ciencia. Yo les agradezco mucho la invitación y pues ahí les dejo esta respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica, por compartirnos esa experiencia. En nombre de las jóvenes oaxaqueñas, de las niñas y niños que nos están acompañando a través de esta transmisión, me dirijo a usted con mucho respeto, física Margarita, para preguntarle cuáles son los mayores retos que enfrenta una mujer al estudiar la carrera científica. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? No. Bueno. Escuchamos perfectamente. Es que yo pensé que no. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Antes que nada, Margarita. Hablando de retos, bueno, yo creo que los retos en particular para mujeres y para hombres son los mismos, ¿no? Yo creo que el reto de ser científico es difícil porque tenemos que luchar contra una sociedad que no cree en los científicos y por lo tanto no cree en la ciencia. Y es algo que estamos viendo últimamente con esta historia del COVID, que si dicen una cosa, que si los cubrebocas, que si las pruebas, que si entonces que no es que el periódico dice tal cosa y entonces si el científico dice otra. Y entonces yo creo que ahí ese es un problema. O sea, a los científicos no se les da el poder, importante, la importancia que debemos de tener, ¿no? Entonces es un reto que tienen todos los estudiantes, sean hombres o mujeres, para estudiar primero la carrera científica. Entonces yo creo que las mujeres además nos enfrentamos, no solo es el reto, porque el reto, bueno, finalmente el objetivo es eso, ¿no? El estudiar, el aprender, pero nosotros como mujeres nos enfrentamos con mucho más, a lo mejor, obstáculos porque, bueno, siempre a lo mejor nos enfrentamos con el machismo. Yo en particular, quiero decir, en física, creo que no lo sufrí tanto como se sufren en las carreras de ingeniería. Creo que la ingeniería es todavía mucho más ese problema de machismo y los obstáculos que se enfrentan las mujeres. Digo, desgraciadamente uno oye hablar a las estudiantes de ingeniería actualmente y pues son los mismos obstáculos y cosas que tienen, dificultades que tenía mi mamá, que estudió ingeniería en el siglo pasado, ¿no? En 1940 y tantos, ¿no? Entonces, eso da tristeza que sí hay ese machismo fuerte, ¿no? Contra las mujeres. En particular en ciencia, yo creo que el obstáculo es no solo el que sea machista, sino en general los científicos, y que no me digan los científicos, pero en general son muy individualistas. Los científicos son egoístas y se vuelven muy competitivos. Entonces eso, hay muchos ejemplos en ciencia en los cuales el ayudante, el estudiante no tuvo el crédito, ¿no? Y a lo mejor fue el que encontró la investigación y resulta que no, y tenemos ejemplos desde el láser, por ejemplo, que fue hasta un caso que se fue a tribunales, porque a los que les dieron el Nobel no fueron los que encontraron descubrieron el láser, sino fue un estudiante, ¿no? Pues bueno, hay muchos casos de eso, ¿no? En el cual sí, siempre el que está arriba es el que tiene que tener, ¿no? Entonces yo creo que es un ego importante de los científicos. Entonces, si las mujeres en general nos consideran débiles, nos consideran inferiores, pues menos le van a dar la oportunidad a la mujer de sobresalir. Entonces yo creo que eso es en general, ¿no? Yo creo que en la ciencia es un problema fuerte, ¿no? El problema del ego, que entonces también a los estudiantes tienen esos retos, porque cuando llegan a la carrera, en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, no sé cómo sea en otros, pero en la Facultad de Ciencias sí, pues sí menosprecian, le dicen al estudiante, eres tonto porque no resolviste esto, eres malo porque esto es muy sencillo,
y el estudiante pues tiene que aprender y tiene que estar, hay quienes aprenden más rápido que otros y sin embargo los profesores a veces son muy creídos, ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las partes que es importante, pues que los profesores deben de cambiar y debemos de cambiar para que entonces tengan ese acceso, más estudiantes de ciencias y más mujeres también tengan el acceso, ¿no? Entonces me decía la doctora Rebeca, ¿cómo estamos nosotros? Pues bueno, si seguimos con mucha deficiencia en el ingreso de estudiantes mujeres, ¿no? Entonces a mí me tocan grupos a veces de, puede ser una cuarta parte son mujeres y los demás son hombres. Pero bueno, ahí siguen, ¿no? Las mujeres están, entonces en carreras que simplemente, por ejemplo, física biomédica, que es básicamente la carrera de física con unos ligeros cambios y ciertas aplicaciones a medicina, entonces ya ahí hay muchos más mujeres, ¿no? Entonces a veces el mismo nombre hace que cambie, ¿no? Porque, bueno, yo creo que simplemente también hay un problema en la casa, ¿no? O sea, en la sociedad, porque la ciencia es considerada pues como algo pues de locos, entonces como que piensan que es el alquimista que está ahí metido en un laboratorio y que no sirve para nada, que no va a obtener dinero. Entonces eso a mí me ha pasado, ¿no? En encuentros de estos de ciencia, en donde están de orientación vocacional, donde los papás llegan y preguntan, es que ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Qué me meo en puerta de hambre? No estamos mercadeando, tenemos trabajo y se puede hacer, ¿no? Y se puede tener trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte muy difícil que tenemos que luchar contra la sociedad, ¿no? Entonces en México, qué bueno que ustedes están haciendo esto, que hay jóvenes que están tratando de haciendo divulgación, que están haciendo que los jóvenes se den cuenta que existe, porque eso no lo tenemos mucho en México, ¿no? Pues son pocos los que se dedican a eso, a esa parte de divulgación y atraer, y eso yo creo que es lo más importante. Entonces, en mujeres es curioso porque a mí me ha tocado ser jurado de concursos a nivel bachillerato y hay muchas mujeres, ¿no? Y casi todas las que participan son equipos de mujeres y todas les pregunta uno, ¿qué quieres estudiar? Y les dicen, física, química, o sea, ciencias. Y sin embargo, esas no llegan a la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo creo que ahí se atoran por parte de la casa, ¿no? O sea, la familia que les dice es que eso no es una carrera para ti, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Entonces, bueno, ese sería más o menos lo que yo pienso, ¿no? Entonces, como reto. No sé si queda más o menos la idea. Sí, sí, muchísimas gracias, física Margarita Puente Giro, por esta intervención. Te saludo, amiga Mariana Morales, y como joven, quiero que nos cuentes la experiencia que has tenido que entrevistar y cómo tú puedes contribuirnos en el sentido de cómo queremos derribar estas barreras para que más jóvenes como tú, como yo, estén interesados y vean la parte de las ciencias y humanidad. Ok, bueno, antes que nada, pues buenas tardes, espero que sí me escuchen bien. Pues muchísimas gracias por la invitación a Antonio, a David y pues a la Dirección de Desarrollo Humano por permitirme esta oportunidad. Y bueno, ahorita estoy un poquito nerviosa porque pues estoy al lado de grandes personalidades, de hecho lo publicaba el día de ayer, estar al lado de la física Margarita, de la doctora Fonseca, de Nadia, me pone muy nerviosa porque sé que son mujeres que han sabido abrirse camino en esta área de la ciencia y he tenido la fortuna pues de conocer y compartir al menos con la física Margarita y con la doctora Rebeca. Son excelentes personas y excelentes físicas. Y bueno, yo creo que una de las barreras principales a romper, creo que tiene que ser el estereotipo de que ligamos al género masculino con la ciencia, ¿no? Creo que desde tiempos inmemorables siempre se ha tenido esa idea de que la ciencia y la ingeniería o la ciencia y la tecnología van vinculados a los hombres o que solo los hombres pueden
estudiarlo. ¿Esto por qué? Porque se creía desde hace mucho tiempo que pues las mujeres no podían estar en este caso en la ciencia porque se les acusaba de brujería, ¿no? Que eran brujas o de cosas pues que en un principio estaban un poco relacionadas con la alquimia, pero pues no tenían nada que ver con la brujería. Y ese es uno de los principales barreras que hay que romper, que desde niños y desde niñas nos tienen que pues abrir esa brecha, ese camino y ver, establecer que realmente la ciencia es para todos. La ciencia no tiene por qué dividirse. Y algo que leí hace poco en un artículo que de L'Oréal, de la UNESCO, decía que la ciencia necesita de todos. Bueno, la ciencia necesita de las mujeres, ¿no? Y en este caso, las mujeres también necesitamos de la ciencia. Y es bien sabido, pues desde tiempos igual inmemorables, que por ejemplo, se sabía que muchas mujeres fallecían cuando tenían la labor de parto, porque precisamente no había como esa manera de poder curar, en este caso, pues la parte inferior femenina, de donde salía el bebé, y muchas mujeres fallecían pues en ese proceso. ¿Y quién fue quien descubrió de alguna forma o inventó esta manera de la aguja, por ejemplo? Pues fue precisamente una mujer, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se les deben a las mujeres y que pues que no hay que romper, que hay que romper esa barrera precisamente de que los hombres no solo se dedican a la ciencia, las mujeres ya hoy en día sabemos que podemos llegar al espacio, ya, y un ejemplo claro pues es Valentina Tereshkova, ¿no? La primer cosmonauta, la primer mujer cosmonauta en ir al espacio. Entonces creo que esa sería una de las principales barreras. Agradezco tu participación, María Morales. María López García, me emociona mucho el que tú nos estés acompañando porque eres una mujer que ha roto barreras, ¿no? Y que te has inspirado a más jóvenes a enfocarse en esta materia tan bella como son las ciencias humanidades aquí en el estado de Oaxaca. Te pregunto, ¿cuál consideras que deben ser los enfoques que se deben ocuparse para promover el desarrollo de más literarios y científicos en tu estado de Oaxaca? Esa es la pregunta que te hacemos, Ana. Sabine, muchísimas gracias. Y pues antes que nada quiero agradecer mucho pues a ustedes, a la doctora Margarita, a la doctora Rebeca, a la compañera Mariana, a ti Patricia, y bueno, a las personas que antecedieron con los saludos, y bueno, al municipio de Oaxaca de Juárez, a la Dirección de Desarrollo Humano y a todas y todos los que estuvieron involucrados, a Blanca y Antonio, que de pronto en la Ciudad de México, donde estoy viviendo, donde tienen su casa por ahora, pues la vida es bien vertiginosa, entonces a mí me daba pena porque de pronto me mandaban cosas y yo los veía hasta la noche, ¿no? Pero les agradezco mucho la paciencia y la invitación a este espacio tan necesario hablar, ¿no? Yo creo que algo que también tenemos que decir mucho, y yo ahorita que escuchaba a las doctoras decía, bueno, cuando hablamos de ciencias, cuando hablamos de humanidades, estamos hablando también de espacios que se dan sobre todo en el ámbito universitario. Obviamente empezamos incluso desde la primera infancia. Por ejemplo, nosotros tenemos talleres de ciencia en mi trabajo que damos para niñas y niños con el Centro Cultural España, pero es en la universidad, digamos, donde ya te profesionalizas en estos campos. Y yo me preguntaba cuántos, por ejemplo, personas de origen indígena, que en nuestro estado somos la gran mayoría, en nuestro estado es el que más lenguas indígenas tiene 16 lenguas indígenas, ¿cuántos llegan a la universidad? Y las personas de origen indígena son el 1% que llega a la universidad, y quienes tienen eficiencia terminal todavía son menos. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de qué necesitamos para proponer o proyectar o planear o incentivar en jóvenes para que estudien, ya sea humanidades o ya sea ciencias, más bien también deberíamos preguntarnos por los sistemas educativos, sociales, qué están haciendo para que esa desigualdad no llegue, digamos, y haya una oportunidad amplia. Yo creo que las ciencias en sí, los campos de las ciencias exactas, digamos, y las ciencias sociales, en realidad
en sí, digamos, ya están planteadas. Realmente aquí lo preocupante es cuál es el camino o cuál es el sistema que hay para que una mujer, por ejemplo, llegue a ser una científica, o para que un hombre llegue a ser un sociólogo, un psicólogo. Creo yo que lo que habría que también que analizar, como decía, me parece la doctora Margarita, es también qué sucede en los hogares, qué sucede en los discursos que nos contamos, por qué pensamos que hay ciencias que son únicamente para mujeres y por qué pensamos que hay ciencias que son para hombres. Yo estudié en CEU, en la UNAM, y yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, y de frente nos quedaba ingeniería. Y yo recuerdo que de pronto decían, bueno, es que de aquel lado están los chicos y de este lado están las chicas. Yo estudié en el Colegio de Pedagogía, que pues, mayoritariamente son mujeres. Me acuerdo que en un salón había a veces 1 o 2 hombres y todas las demás eran mujeres, ¿no? Y como que se catalogaba a las carreras o a las licenciaturas según los posibles trabajos que tendrías en el futuro, se catalogaba si era de hombre o de mujer. Y yo creo que más allá de eso debemos revisar también las estructuras que son patriarcales, que nos hemos contado y que nos hemos dicho, ¿no? Incluso tiene que ver con qué nos hemos contado de quiénes pueden estudiar, quiénes no, quiénes pueden acceder a la educación superior, quiénes no. Entonces, yo creo que más bien había que cuestionarse desde antes, desde el trayecto, desde el camino, desde el propio sistema, y creo yo que algo que debemos, yo trabajo para la Secretaría de Cultura y trabajamos talleres culturales, pero, por ejemplo, atendemos a bebés, a primera infancia, a segunda infancia, adolescentes, y nosotros les damos una gama de talleres, que ellos tienen talleres desde ciencia, robótica, como tienen teatro, como tienen música, como tienen una gran gama, porque yo digo, bueno, uno no debe decir, porque son bebés, solamente vamos a quizá tener talleres de música o talleres de expresión corporal. No, desde bebés pueden vivir la ciencia y está perfecto y no pasa absolutamente nada. Tiene que ver también con cómo concebimos qué áreas son las adecuadas. No, yo creo que más bien aquí lo que se necesita es tener una gama amplia y diversa y también fomentar la igualdad en la posibilidad de acceso a esos espacios, ¿no? Y pues bueno, quizá ahí dejaría un poco también para otra ronda. Muchísimas gracias, Nadia, por abordarnos en esta participación. Les comento, hemos concluido el primer bloque de preguntas, pasando al segundo bloque. Y me dirijo a usted de nueva cuenta, física Margarita, con todo el respeto que usted me merece y esa admiración tremenda, pero tenemos gracias a su gran trayectoria, ha inspirado a muchas mujeres que como hoy Nadia, Mariana, que se desempeñan en la misma área que usted, empezó a desempeñarse, como bien le comenté, no es lo mismo una estudiante de física en el siglo XXI, en el año 2020, a un estudiante de física en las generaciones que usted y la doctora Rebeca Fonseca estuvieron abordando. Muchísimas felicidades por ese gran éxito que tuvieron ustedes como mujeres, de inspirarnos en estas materias, a desempeñarnos, a que no somos brujas, somos mujeres pensantes, somos mujeres científicas, somos mujeres con gran talento y que nos podemos desarrollar también en esta materia. Doctora Margarita, desde física Margarita Fuentes, me dice usted preguntándole, ¿qué implica ser investigadora, doctora, docente dentro de las ciencias duras? Doctora Margarita, física Margarita. Bueno, ¿qué implica? Pues sobre todo amar lo que uno hace. Si uno no ama lo que uno hace, no va a poder nada, ¿no? En ninguna carrera, yo creo. Si uno no está contento, es difícil realizar la investigación y transmitir los conocimientos a los estudiantes. Además, yo creo que debes de tener mucha paciencia, o sea, ser muy tenaz en el trabajo, porque los resultados en ciencia en general no se encuentran a la primera. Hay que intentar muchas veces analizar lo que se está haciendo y volver a comenzar. Y una y otra vez, y no sirvió esto, y volver hasta que logres tu objetivo. Y hay veces que ni se logra el objetivo
pero se logra otro objetivo, ¿no? O sea, a lo mejor uno quería encontrar tal cosa y resulta que en el camino te das cuenta que eso no se va a poder, pero encontraste otra cosa, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces es importante siempre ser tenaz en eso y a tratar una y otra vez, ¿no? O sea, tanto experimental como teórico, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Entonces, también requiere eso, por lo tanto, requiere tiempo. Pues tiempo que a veces no tenemos horario, no podemos decir, entramos como no sé, cualquier oficina que entra a las 8 y sale a las 3, ¿no? Nosotros tenemos horarios porque pues no nos queda tener otros horarios, pero a lo mejor a las 3 no terminamos lo que estábamos haciendo y nos dan las 8, ¿no? Y al otro día pues empezamos no a las 8 y empezamos a las 11 porque no se nos ocurría nada, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte de lo que es ser investigadora, ¿no? No podemos tener eso, pero tenemos tener la libertad de poder hacerlo cuando queramos. Eso implica, o sea, dentro de la sociedad que, bueno, vamos a tener problemas en todo lo demás, ¿no? Entonces, sobre todo cuando uno es mujer, pues el tener hijos, el tener que llevarlos a la escuela, son horarios que uno tiene que seguir, ¿no? Pero pues eso no importa porque muchas mujeres, digo yo en particular tengo hijos, pero hay muchas físicas y científicas que tienen hijos y se las arreglan, ¿no? Y ahí ve uno en la tarde que vienen llegando a las 2 de la tarde los niños con las mamás y las mamás están toda la tarde y los niños haciendo la tarea y las mamás haciendo investigación, ¿no? Pues yo creo que eso, y lo sabe Rebeca que tiene 2 hijos, se puede ser científica y se puede ser mamá y eso no implica, y entonces tampoco que sea eso una traba, ¿no? Que sea una traba porque eres mujer y que tienes que quedarte en tu casa y más como vas a hacer ciencia, como dicen, ¿no? Vas a hacer brujerías, no, o sea, todos tenemos acceso, las mujeres lo pueden hacer, simplemente es organizarse y si a uno le gusta, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, precisamente, pues la ciencia física, ¿no? O sea, ciencias duras dicen, hay que ser riguroso. Bueno, pues sí hay que ser riguroso, por eso nos llaman ciencias duras, ¿no? Porque es el rigor de la ciencia y es precisamente lo que es el método experimental, el hacer una vez y probar y volver a hacerlo, ¿no? Y eso hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante para hacer, ¿no? O sea, tanto como docencia y como investigadora y como docente, pues también tratar de eso, si no te gusta, no vas a poderle transmitir a los demás que eso es bonito y que vale la pena, ¿no? Que yo creo que es una de las dificultades que tenemos de la enseñanza de las ciencias, porque a nivel secundaria, a nivel bachillerato, a veces quienes dan física en particular, son pues a veces el que menos piensa uno, un abogado o un dentista que estudió esa carrera porque no le gustaba la física y las matemáticas y resulta que está dando el área, ¿no? Entonces, si uno no tiene ese amor por esa ciencia, no lo puede transmitir, ¿no? Entonces, por eso Fuchi, esas carreras, ¿no? O sea, Fuchi la física, Fuchi la matemática. Pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y qué bueno que haya niños que estén haciendo esto, pero que no se pierda eso, ¿no? Que se les siga intentando y se les siga dando esa parte y que lo vean como algo bonito, ¿no? No nada más que vayan las niñas a la clase de ballet y los niños a la clase del taekwondo, sino que también vayan a la clase de robótica o a la clase de ciencia, ¿no? Bueno, creo que es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, bueno, me dirijo a usted nuevamente, doctora Rebeca Zeta, una gran mujer, una trayectoria intachable, una mujer que inspiraba a otras mujeres a estar dentro de los estudios científicos. Desde su experiencia de doctora Rebeca Fonseca, le pregunto, ¿qué le ha quedado de México? ¿Qué es lo que usted cree que le hace falta a México para apoyar a las mujeres a desarrollarlas en los estudios científicos? ¿Qué le hace falta a México?
tiene de México le queda viendo así como de. Esa es la pregunta, doctora. Voy, ya. Sí, en esta parte sí quiero decir que a México le hace falta, desde hace mucho hemos hecho trabajos sobre la divulgación de la ciencia para niños, para adolescentes, para jóvenes universitarios, en donde hemos llevado pláticas de lo que hacemos los investigadores. Hay un programa, hay varios programas, pero en particular uno que se llama Domingos en la Ciencia y Sábados en la Ciencia en Provincia, que organiza la Academia Mexicana de Ciencias. Esa es una parte muy importante que yo creo que se debe abundar más, es decir, que no se limite a lo que hace la academia, sino que dentro de las mismas escuelas se pueda hacer ese tipo de actividades, no nada más para las niñas, para los niños también. Ahora, para las niñas en particular, sí me gustaría mencionar o decirles, yo les diría que no se creen imposibles. Es decir, si ellas tienen ese gusto, como decía la maestra Margarita, si tienen esa inquietud, que no la repriman en esa dirección, ¿no? Si les gusta las ciencias, desde luego, pues estamos hablando de física y matemáticas, que son las más complicadas, o un poquito que requieren de más dedicación, a lo mejor, no lo sé, pero las otras también. O sea, una científica en medicina, una científica en historia o en sociales también tiene que hacer mucha labor de investigación y son trabajos en horarios extraordinarios, como lo dijo la doctora Margarita. A veces, pues, a lo mejor ni desayunamos hasta terminar un trabajo que estaba inconcluso. Eso lo hacemos todas y todos. Y desde luego, pues pedirles a todos nuestros colegas que nos respeten, que nos dejen. Nosotros no nos queremos pelear con nadie, queremos que nos dejen trabajar, queremos que nos dejen hacer nuestra labor, que también nos gusta y que también la podemos hacer. Se sabe a ciencia cierta que sí el hombre tiene cierto poder de razonamiento diferente al de la mujer. Entonces, pero no son ajenos, son complementarios. En la medida que en la educación se promueva este pensamiento de cooperación entre ambos, tanto mujeres como hombres, yo creo que en esa medida no solo vamos a crecer en ciencia. Desde luego, yo y Margarita, porque hemos trabajado juntas y juntos en esa dirección en la que si México pudiera tener no solo científicos, sino también industrias mexicanas, México se va hacia arriba. Puede crecer y no solo ser primer mundista, como dicen, sino ser el primero en el mundo en poder generar su propia tecnología. Eso es difícil porque sí hemos sido reprimidas todavía por el machismo y ese concepto que viene desde la familia. Entonces, si pudiera, y eso solamente se quita con la educación, con la divulgación de la ciencia, en donde podamos nosotros convencer, ya no nosotras, sino también a las nuevas generaciones que hagan esto. Estas actividades que ustedes están haciendo realmente nos va a poner y las va a poner en otro nivel. Y yo creo que desde luego van a poder generar su propio ambiente en donde se puedan desenvolver y desarrollar de manera exitosa. De eso estoy convencida, pero eso es dos cosas, uno divulgación y otro es educación. Educación que nos compete, pero no nada más a las mujeres, a los hombres también. Aquí la dejo. Muchísimas gracias, doctora Rebeca, por su participación. Sabemos que sí,
el machismo es lo que siempre nos está limitando a las mujeres, ¿no? Debemos de transformar la mentalidad, no solamente de los hombres, ¿no? Sino de toda una sociedad. Te saludo de nueva cuenta, Nadia López. Tú eres oaxaqueña, es que eres una joven literaria, científica, oaxaqueña. Te pregunto, ¿cuáles son los retos que tenemos en Oaxaca para el desarrollo de las mujeres literarias dentro de las ciencias y humanidades? Me emociona saber tu respuesta porque eres vecina bueno, también pertenezco al distrito sur del estado de Oaxaca. Somos muy cercanas. Pues mira, yo podría decirte que estos retos son para todos los estados de nuestra república, pero enfocándonos, digamos, a nuestra tierra, a Oaxaca, yo creo que hay dos retos muy grandes. El primer reto es crear un andamiaje, digamos, o una base que permita que todas y todos puedan acceder de manera igualitaria o más justa, digamos, a las oportunidades de formación. Yo creo que esa es una de los principales retos. Yo te puedo decir que yo vengo de una familia en la que yo me convertí en la primera mujer que fue a la universidad. Es decir, que desde las generaciones y generaciones atrás de mí no tuvieron la oportunidad siquiera de ir a la primaria. Entonces, creo que ese es el primer reto, que nuestro estado se convierta en un estado en el que todas y todos tengan acceso a educación de calidad, a educación diversa, plural, que les permita ya dentro de estarse formándose, elegir si quieren ir a ciencias duras, a ciencias y humanidades. Creo que es el primer gran reto. Es complicado porque vivimos en un estado muy grande, vivimos en un estado en el que también la mayoría de educación que se brinda es educación indígena. Entonces, creo que ahí necesita ser una gran mancuerna la Secretaría o el IEPO en este caso, y el propio estado de Oaxaca, ¿no? Hacer una mancuerna para que esa educación que llegue hasta los pueblos más alejados sea una educación de calidad y que sea accesible. Creo que el otro segundo reto que también tiene nuestro estado es generar los espacios para el desarrollo ya profesional de personas que se dediquen tanto a la cuestión de ciencias y humanidades como a la cuestión de ciencias duras. Yo hace muchos años, cuando hice mi examen a la UNAM, las materias en las que tuve un solo error fueron física, química y biología. Eso que yo iba a humanidades. Entonces, cuando yo revisé mis aciertos, me di cuenta que en esas tres, pues había tenido muy buena formación en el estado de Oaxaca. Y muchas personas dicen, no, pues en Oaxaca de pronto no hay tanto de ciencias duras. Sí las hay. Sí las hay. Tenemos mucha migración, eso también hay que decirlo, mucha migración intelectual hacia el norte de nuestro país, hacia el centro y hacia otros países. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos también de nuestro estado, generar espacios de empleo para las jóvenes y los jóvenes que se dediquen a la disciplina que se dediquen, pero que se puedan quedar en su estado, trabajando y ahí mismo haciendo cosas. Yo te puedo decir que mi hermano fue la segunda persona, digamos, que logró entrar. Él es ingeniero y pues él ha estado trabajando tanto en Ciudad de México como en el extranjero y muchas veces hemos dicho, ¿por qué en Oaxaca no puedes trabajar siendo tú ingeniero? Él es ingeniero de telecomunicaciones y es muy triste porque, le digo, todo tu conocimiento lo está comprando una empresa española en vez de que lo compre alguien en nuestro estado o que haya proyectos. Yo creo que ese es uno de los grandes retos también de nuestro estado, no solo generar los espacios de formación, sino generar los espacios de empleo también. Entonces, yo aplaudo muchísimo en la cuestión de, digamos, de humanidades y en lo que más me enfoco yo, que es lenguas indígenas, que, por ejemplo, tengamos un centro de las artes de San Agustín en Oaxaca. Yo creo que eso es maravilloso. En ningún otro estado hay un premio que sea para de tantas lenguas originarias, y en Oaxaca tenemos los premios CASA. Entonces, pues siempre mis felicitaciones a
a quienes están llevando todo este proyecto, que me imagino que es Cultura de Oaxaca, el propio estado. Entonces, creo yo que retos hay muchos, pero sobre todo debemos no dejar a nuestros jóvenes. Yo he dicho que hoy en día y desde hace muchos años ser joven en México es un reto. Es un reto porque hay mucha discriminación por ser jóvenes, porque muchos no creen en ti, porque muchos dicen, bueno, está chavo, cuando crezca ya será otra cosa. Pero también yo me impresiono de Oaxaca, de verdad. Por ejemplo, con el mismo Antonio, que de hecho lo conocí en el Senado de acá, venían una comitiva de jóvenes, yo decía, Dios mío, todos ellos oaxaqueños y con proyectos de ciencia, proyectos de literatura, de rescate de lenguas. Yo dije, está impresionante nuestro estado y esos jóvenes, ¿en dónde están? ¿Quién los está apoyando? O sea, ¿en dónde se están sosteniendo? Yo creo que jóvenes en Oaxaca, hay un montón y un montón de chavos bien talentosos. El punto es qué estamos haciendo como Estado para poder respaldarlos, para no solo que haya un premio, por ejemplo, estatal de la juventud, sino que haya todo un proyecto de trabajo con ellos. Si él es bueno en ciencias, ¿a dónde me lo traigo? No sé, del Estado, si estamos haciendo, no sé, parques eólicos, que se vengan los chavos que ganaron el premio de ciencias y aquí chambeamos. Yo creo que eso también falta mucho, que los jóvenes sean tomados más en cuenta cuando se construyen desde políticas públicas, políticas sociales, cuando se están construyendo proyectos científicos. Entonces, no dejemos que nuestros jóvenes se nos escapen, ¿no? Trabajemos con ellos en el estado tan grande y tan maravilloso que tenemos. Pues eso. Muchísimas gracias, Mari. Me dirijo de nueva cuenta a ti, Mariana Morales, ya como cerrando las intervenciones de este segundo bloque. Te pregunto, ¿por qué es importante que las mujeres participen en la ciencia? O sea, desde tu perspectiva, desde lo que te ha tocado vivir como mujer, como científica, como alumna, como en todo lo que tú te desempeñas, ¿por qué es importante? ¿Por qué somos tan importantes? O sea, en todo lo que nos desempeñamos, la mujer es importante, pero ¿por qué más es en la ciencia, Mariana Morales? Quiero ser el uso de la palabra. Ok, pues muchas gracias, Patti. Y bueno, pues creo que es importante porque si te gusta hacerlo, si te apasiona hacerlo, entonces ya desde ese momento es importante. Si tu sueño es ser científica, si tu sueño es ser astronauta, desde el momento en el que tú decides eso ya es importante, no solo para ti, no solo para tu estado o para tu país, es importante pues para todo, para las mujeres, ¿no? Porque estás decidiendo querer ser algo que te apasiona y que tienes que buscar la manera de lograrlo. Pues igual comentando algunas experiencias, pues por ejemplo, yo estoy en mi último trimestre de la carrera de física y sí, en nuestros salones pues no hay muchas mujeres como compañeras, tenemos 3, 4 compañeras en las clases y eso ha sido porque pues desde pequeños igual no tenemos como una figura femenina científica a la cual seguir, ¿no? Siempre están como los estereotipos de las Barbies, de todos ellos, hasta hace poco que comenzaron a salir las Barbies que son científicas, las que son biólogas, las que son médicas, etcétera. Entonces, por ejemplo, algo que quiero rescatar bastante es que desde 1901, que fue que se empezaron a otorgar los premios Nobel, que es el galardón más grande en el mundo, el reconocimiento más grande que se le puede otorgar a una persona por ya sea su investigación o por sus aportaciones, pues solo 54 mujeres han ganado el premio Nobel. Y de esas, muy pocas han ganado en cuestión del área científica, por ejemplo, de medicina o de física. En física, solo hay 3 mujeres que han ganado el premio Nobel. Y entre ellas, pues es Marie Curie, que fue 2 veces galardonada con el premio Nobel. Después siguió otra física, María Gopper-Meyer, y después siguió Donna Strickland hace pocos años. Pero la diferencia entre esos 3 premios Nobel fueron más o menos de 50 años. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que esperarnos 50 años para que surja otro premio Nobel? Pues no debería ser así. Y creo que lo más importante es que
desde pequeños, pues inculcarnos esa área científica. De hecho, por ejemplo, en la agrupación donde pertenezco, se organizaron hace poco cursos de astronomía para niños y niñas, de lo cual pues tuvimos también la mitad eran niñas y estábamos pues muy emocionados porque veíamos a las niñas muy curiosas preguntándose qué eran las estrellas, que cómo podía llegar a ser astronauta. Entonces, lo más importante pues es querer lograr tus sueños y creo que con eso culminaría con mi participación. Muchísimas gracias, Mariana. Hemos terminado nuestro segundo bloque de preguntas de esta mesa de análisis. Vamos a iniciar el tercer bloque de preguntas. Sin duda alguna, el machismo, la falta de interés social, la marginación, pues hace que las mujeres quedamos aisladas, y más en estas carreras, ¿no? Pues en particular siempre son hombres los que destacan. Pues bueno, vamos a iniciar este tercer y último bloque de preguntas, y siendo un poquito más estrechos con el tiempo, va a ser únicamente de 1 minuto 30 segundos de participación. Iniciamos el tercer y último bloque de preguntas, y le pregunto a usted, Física Margarita, desde la docencia se ha encontrado con diferentes estudiantes, muchos provenientes de Oaxaca y de otros estados. ¿Qué mensaje le daría a esos jóvenes adolescentes que quieren especializarse en un estudio científico? Esa es la pregunta de usted. Y bueno, sí, me han tocado muchos estudiantes de Oaxaca. De hecho, hombres, o sea, de hecho nunca me ha tocado una estudiante mujer de Oaxaca, lamentablemente. La primera estancia de verano que dirigí fue precisamente un estudiante de Oaxaca, y el último semestre también tuve 2 estudiantes de Oaxaca. Entonces siempre hay estudiantes de Oaxaca en la facultad, y yo creo que son estudiantes con muchas capacidades, con mucho interés, van a trabajar a lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, y yo creo que eso es bueno y hay que seguir fomentando. Yo creo que Oaxaca tiene precisamente mucha cultura, mucha diversidad cultural, porque precisamente hay mucha cultura en todo el estado, y eso no se debe perder, ¿no? Entonces, ¿cómo es que existe un observatorio desde hace años, como existe un planetario desde hace años, y sin embargo no existe la carrera de física desde hace tantos años, ¿no? Entonces yo creo que en Oaxaca sí se debe fomentar mucho esa parte, la participación, en que haya la participación en ciencia, y que también los estudiantes estudien en su carrera, ¿no? O sea, yo entiendo que la Universidad Benito Juárez a veces es conflictiva y tiene sus paros y sus cosas, pero hay la carrera de física y la carrera de matemáticas, y sin embargo los estudiantes se van a la UNAM, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿y qué hacen ustedes aquí? Si ahí hay una carrera y ahí pueden estar junto a su familia y gastan menos y lo que sea, y me dicen, no, es que la UNAM es la UNAM. Bueno, la UNAM es la UNAM porque la quieren los demás hacer la UNAM, pero yo creo que hay que hacer UNAMs en todas partes del país, ¿no? Y yo creo que también hay que hacer una Universidad Benito Juárez en la carrera de física que sea importante y que tengan precisamente esa parte de trabajo y que puedan hacer acá, ¿no? Y que si quieren hacerlo, que si quieren ser biólogos, si quieren ser locapoetas, que no les importe que vienen de Oaxaca o que vienen de donde sea, si eso es lo que quieren, estudienlo, ¿no? Y que con eso van a encontrar de todos los trabajos. Si uno hace lo que uno quiere, va a luchar para lo que sea y va a enfrentarse a cualquier obstáculo, lo va a vencer o lo va a rodear. Creo que es todo porque ya tenemos poco tiempo. Muchísimas gracias, Física Margarita Puentes, por habernos regalado un poco de su experiencia, de su sabiduría, y pues seguir
inspirando a más mujeres a que se adentra a este mundo de la ciencia, de las ciencias duras y de las ciencias humanidades también. Continúo con la siguiente pregunta, y esta aquí, mi querida amiga Nadia López García, es: ¿cuál es el estado más multicultural y pluricultural de tu país? En sus 8 regiones se hablan la mayor parte de lenguas originarias reconocidas en México. Muchos niños jóvenes las hablan, pero lamentablemente algunas se han ido perdiendo. Te pregunto, mi querida amiga, ¿la traducción de textos científicos a estas lenguas originarias pueden aumentar el interés en los jóvenes por conservarlas y demás promover una educación de mayor calidad en el Estado? Esa es la pregunta para ti. Definitivamente, creo que el hacer accesible los textos científicos a las lenguas originarias es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, de las universidades interculturales, que la mayoría de parte de su educación la reciben en su lengua. Pero también creo yo que es una cuestión como de justicia social y también de hacer accesible también los textos, no solo científicos, sino jurídicos y demás, a otras lenguas originarias. Y creo yo que también eso incentiva que muchos jóvenes sigan viendo y usando sus lenguas en espacios universitarios. Por ejemplo, nosotros se supone que tenemos la ley de derechos lingüísticos donde te dice que puedes recibir educación, salud, cuestiones jurídicas en tu lengua, y realmente en la realidad no es tan así. Vas a un hospital y tienes que hablar español, o que tienen que buscar un intérprete, o para cuestiones jurídicas también. Bueno, en fin, entonces necesitamos también que nuestras lenguas originales estén en la mayor parte de espacios públicos para que también las sigan usando. Y pues bueno, para aprovechar mi tiempo, quisiera un poco decirle a las jóvenes y jóvenes de Oaxaca que muchas veces es muy difícil hacer una carrera universitaria. A veces somos los primeritos de la familia que logramos terminar un bachillerato y que queremos estudiar. Y a veces yo les digo, yo no vengo de familia rica, no tengo padrinos, ni empresarios, ni políticos, ni nada. Siendo mujer me animé a decirle a mis papás, déjenme intentarlo, me quiero ir a la ciudad a estudiar. Y fue muy difícil, en muchas ocasiones quise rendirme, quise dejar la universidad, dije me voy a regresar. Quizá mi lugar no es en una universidad, mi lugar debe ser como casi todas las mujeres de mi pueblo, en mi tierra. Y digo, está bien, si tú decides que quieres trabajar el campo, estar en tu comunidad, está bien, pero si tú decides que quieres estudiar, uno de verdad saca la fuerza, y siempre va a haber una red de personas amigas que te van a estar sosteniendo. Pero creo yo que la mayor cosa que tenemos, y creo que en todo el país, pero sobre todo los oaxaqueños, es que tenemos ese sentido de comunidad también, que si alguien está buscando intentarlo, tratamos de apoyarlo. Yo les digo, no haya individualismos ni egoísmos, eso a nadie le ayuda. Hay que apoyarnos entre todas y todos, es la única forma. Ahora, por ejemplo, cuando vienen chicos a hacer un examen acá, yo les digo, avísenme, yo los llevo, porque a veces uno se pierde en esta ciudad, los llevo a donde van a hacer su examen, porque a mí me hubiera gustado que hubieran hecho eso por mí cuando yo llegué aquí, me di la perdida de mi vida. Pero creo que es eso, sumar, y sobre todo que pues que ese sueño que tienen no lo derrote la pobreza, el que quizá tienes todo en contra. Hay que pelear por aquello que también nos pertenece y que a veces este sistema tan injusto nos ha quitado. Pues bueno, eso. Muchísimas gracias, Nadia, de cerrando tu participación. Agradecerte, y ojalá sigas inspirando a más jóvenes y más mujeres, pues a adentrarse a lo que tú haces, ¿no? Es algo sumamente gratificante lo que has hecho, poner el alto el nombre de Oaxaca en otras ciudades, en otros países. Y muchísimas gracias por ello, por ser una mujer talentosa, por ser una joven que sí, no es cierto lo que tú dices. Desgraciadamente la marginación dentro de nuestros estados nos hace ser
las primeras mujeres en quizás terminar un bachillerato, quizás en terminar nuestras carreras, en ingresar a la universidad, y pues mujeres como tú inspiran a las mujeres. Entonces, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a las otras ponentes, pero me dirijo a ti, Mariana Morales, ya para cerrar tu participación en este conversatorio, con la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras que ayuda el activismo científico y el académico al fortalecimiento de cultura? Ok, bueno, pues voy a dar mi punto de vista desde pues a lo que me dedico o que me he dedicado últimamente, que es a la divulgación científica. Creo que esa es una parte fundamental en todo el país, en todos los lugares y principalmente en Oaxaca. A la agrupación donde pertenezco nos ha tocado ir a diversas comunidades, a la sierra, a la costa, en la cual pues cada uno tiene una cultura diferente, ¿no? Incluso pues el año pasado nos tocó trabajar o colaborar con una estudiante, con Miriam, que ella es apasionada por la astronomía y que ella presentaba un planisferio en el cual estaban las constelaciones, pero no las cotidianas, no las griegas, sino las que se conocen en su comunidad natal, que es en la Sierra Mije. Entonces, yo dije, wow, eso es importante seguir haciéndolo. Entonces, como divulgación o como divulgadora científica, ese es un papel muy importante, no solo llevar pues lo que se tiene, los conocimientos de otros países, sino también recabar todo lo que se tiene aquí en México e irlo compartiendo en otras partes, ¿no? Más que nada, por ejemplo, en Oaxaca, que se tienen tantas leyendas, por ejemplo, zapotecos, mixtecos, de la cosmogonía, todo eso es muy importante divulgarlo en todas las comunidades y eso es algo que pues nosotros hemos querido seguir fomentando, ir cada vez a más comunidades más alejadas, llevar este amor y este interés por la ciencia que nosotros tenemos, que todos en la agrupación tenemos, compartirlo y que más chicas y que más chicos estén interesados por la ciencia, pero que nunca olviden sus raíces, nunca olviden de dónde vienen y pues también nunca olviden a dónde van. Muchísimas gracias por tu participación, Mariana Morales, por el tiempo dedicado a este conservatorio. Tu participación, sin duda alguna, fue de mucho ímpetu, de mucha ayuda, de mucho pues, empoderamiento hacia los jóvenes, hacia las jóvenes mujeres que se quieren dedicar al ver una mujer joven siendo parte de la historia científica, no solamente de las ciencias humanidades, sino también pues, de las ciencias de... Me dirijo a usted, doctora Rebeca Sosa, ya para terminar cerrar con broche de oro este conversatorio y preguntarle a usted que ha sido una mujer pues talentosísima, no es lo mismo, como bien lo digo, y voy a repetir por segunda vez, no es lo mismo una mujer que estudió hace tantos años a una mujer que está estudiando ahorita. Entonces, le pregunto a usted, doctora, ¿cuáles considera que son los primeros retos que debemos superar en el país para lograr una sociedad enfocada en las ciencias y humanidades? Ay, ya prendí mi micrófono. Bueno, yo creo que si lográsemos generar una cultura científica a todos los niveles, yo creo que ahí empezaríamos a ver que el país crece de una manera más valiosa. Es decir, el fomentar esta divulgación de la que habla Mariana, estas actividades que se realizan para los niños, no solo desde el punto de vista de la lingüística, de la robótica, sino de otras ciencias, desde la infancia. Entonces podremos generar en estas nuevas generaciones
la importancia de la ciencia en la vida del hombre, porque ahorita mismo podemos ponerlo de ejemplo, estamos en comunicación en distintos lugares del país y nos podemos comunicar gracias a ¿qué? Gracias al desarrollo de la tecnología. Y el desarrollo de la tecnología se da gracias a ¿qué? Pues también a los grandes descubrimientos en la ciencia. No nada más en física. Estas investigaciones en varias áreas que está involucrada la ingeniería, es como se ha dado hemos llegado a este tipo de comunicación. Hoy en día los niños ya nacieron con una tablet en el brazo, yo diría, ¿no? Entonces, yo creo que debemos aprovechar eso, ¿no? Nadia lo dijo, poner la cultura en los niños, pero no solo en los niños de la primaria, los niños de primaria, secundaria y en los jóvenes, sobre todo, y no descuidarlos, sobre todo eso, no descuidar que las actividades en los jóvenes no se desperdicien, que no sé, como dice Margarita, es que yo he conocido muchos talentos en Oaxaca y ya no llegan. Entonces, eso es lo que tenemos que promover, que darles el apoyo, sobre todo el apoyo, pues prácticamente moral y de toda índole a los jóvenes para que se desenvuelvan y puedan formarse como científicos. Yo creo que ese sería dos de los principales retos que tenemos que seguir en el país. Uno es la divulgación y la generación de una cultura de ciencia a todos los niveles. Y la otra es el respeto, la educación que se debe dar en beneficio de la sociedad y no nada más de un sector. La ciencia no trabaja para los hombres o trabaja para las mujeres, trabaja para todos. Y con eso los dejo. Muchísimas gracias, doctora Rebeca Sosa, por su participación. Agradecerles a todos y cada una de las maravillosas ponentes que nos acompañaron esta tarde. Agradecer al municipio de Oaxaca de Juárez, al Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades por la invitación a este conversatorio. Pues claro, vamos a cerrar dejando el uso de la palabra al Consejo de Desarrollo Humano, quienes nos darán el mensaje de despedida esta tarde. Muchísimas gracias por todo lo que nos pudieron aportar. Sin duda alguna servirá para el desarrollo de jóvenes, de jóvenes mujeres, y pues también para motivar a más niños y más niñas al estudio de la diversidad científica, tanto en las ciencias duras como en las ciencias humanidades. Y su servidora y amiga Patricia Gabriela Armas deja el uso de este micrófono a la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Oaxaca de Juárez, agradeciéndoles a cada una de las personas que nos acompañaron por medio de las plataformas digitales. Muchísimas gracias.